Vale, Arratsaldeon, buenas tardes, muchas gracias por acercaros hoy a la Cultur. Antes de empezar con la charla, que estáis deseando que no la dé yo, la va a dar Alfredo, faltaría más. Bueno, un par de notas que me piden que desde el proyecto de Chacolí os pasemos, ¿vale? La primera sería los certificados y los mapas que tenemos pendientes de enviaros, los certificados de asignación de aquellas viñas que en principio, bueno, pues hemos apadrinado, ¿vale? Entonces, simplemente parece que estamos en pleno Chiquipar, ¿eh? Sí. Simplemente deciros que este mismo viernes se lanzarán todos los certificados, los recibiréis y es un certificado digital que se compondrá, bueno, pues de dos apartados, uno el propio certificado y luego el mapa, un poco en abstracto, pero bueno, el mapa de la ubicación de las viñas que habéis apadrinado, para que más o menos podáis identificar el sitio en el que nos encontrarán las viñas. Insisto, digo más o menos porque a pesar de que ahora lo tenemos con bastante precisión, es verdad que la orografía pues, tiene la complejidad que tiene, pero bueno, en principio ese plano es nuestra guía y nuestro manual, el que nosotros tenemos para que vosotros también lo tengáis, ¿vale? Luego, el próximo taller práctico, bueno, el próximo taller que ya se intentará que sea práctico, en principio lo tenemos previsto para finales de febrero, principios de marzo, pero os lo iremos comunicando pues, con la suficiente antelación, con 2 semanas de antelación o así, os comunicaremos ya cuando se defina un poco la fecha. Respecto a la bodega y la figura del ente que ha de gestionar este proyecto de cara a futuro, que acaba de empezar y que, decíamos en la presentación, es muy ambicioso, pero bueno, todavía tenemos plantado bueno, la primera plantación piloto. Bueno, pues sobre la bodega y la figura del ente, decirlo que está sobre la mesa de trabajo con el ayuntamiento y en proceso. Entonces, no es un tema sencillo, es muy importante poder cimentarlo de la mejor manera posible, por ello, bueno, pues nos va a llevar algo de tiempo. También es verdad que este tiempo, bueno, pues lo tenemos con el crecimiento de la primera plantación piloto, pues tenemos ahí un margen que lo vamos a necesitar. En la medida en el que en este aspecto también vayamos definiendo estos temas, bueno, pues iremos exponiendo y dando a conocer en los distintos encuentros pues, los espacios de trabajo y en las charlas que vayamos dando, pues cómo avanza el proceso, ¿vale? También, paralelo a esta pata, tendríamos la pata del archivo del Chacolí, que no es otro objetivo que el de la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural asociado al Chacolí y a las maneras de hacer, ¿no? de este legado en Balmaseda, para lo que sería imprescindible la colaboración de la ciudadanía de Balmaseda y en especial los chacolineros que aún hoy resistís en Balmaseda con este noble arte. Es decir, que se está trabajando en la programación de talleres y eventos a partir del verano, que también se os irá notificando, como hemos venido haciendo hasta ahora, por mail o por carteles y por redes sociales, probablemente por todas ellas, y bueno, a través de un formulario de inscripción disponible al que animamos que os apuntéis. Sería pues, bueno, pues todos aquellos que estéis o tengáis interés en participar, hacer seguimiento, colaborar en mayor o menor medida con el proyecto o en general con el proceso Balmaseda Onda Revisía, que es un proceso, como sabéis, aglutina no solamente la recuperación del patrimonio cultural del Chacolí, sino también el patrimonio cultural paisajístico del cerro, el propio patrimonio del castillo, la villa, etcétera. Bueno, pues todo esto, todos los que tengáis este interés, bueno, para hacernos el seguimiento, por favor, vamos a pasar un formulario para que lo veáis rellenando y nos apuntéis los datos vuestros si queréis estar informados, interesados y además
quieres formar parte, porque ahora arrancamos con esta sesión inicial de formación, pero a medida que vayamos haciendo un poco grupo y haciendo equipo, habrá decisiones que tengamos que consensuar entre todos, ¿vale? Y conviene estar informados también de todo ello. Por lo tanto, el formulario de inscripción, a quienes quieran estar informados y recurrir, o con quienes poder contar también para los futuros procesos participativos relacionados tanto con el Cerro del Castillo como con el proyecto del Chacolí, principalmente, insisto, pues también para futuros posibles potenciales iniciativas o proyectos que tengamos, pues tener un listado, empezar a tener ya un listado de gente con la que poder contar, sin más compromiso que, hoy no puedo, o esta semana a lo mejor no puedo, pero la siguiente sí, con que tengáis ese interés y ese ánimo de participar, creo que es más que suficiente para que estéis en el listado apuntados, ¿vale? Insisto, desde la cátedra os animamos a ello. Y para contactos, decir que se quiere poner en marcha una red de comunicación que bien puede comenzar por un canal de email, que es el de chacolibalmaseda@gmail.com para empezar, pero a través de la página web también vamos a facilitar maneras en las que nos podáis escribir y contactar con nosotros cuando haga falta o lo consideréis necesario. Pasamos a la charla, a la primera charla de formación que teníamos previsto para el día de hoy, como parte de los compromisos adquiridos en el apartado de socialización, a partir de las jornadas formativas. Tratarán sobre diversos temas vitícolas enfocados principalmente en el Chacolí. Hoy comenzamos con la plantación y los cuidados de la viña, que estará a cargo de Alfredo Guía, a quien agradecemos su involucración desde el primer momento en todo este proceso. Te cedo la palabra, Alfredo, cuando quieras. Bueno, Arratsaldeon. Bueno, más que llamarlo igual como un proceso de formación, yo quiero ser un poquito más humilde y simplemente es una pequeña puesta en común de lo que se ha venido haciendo hasta ahora, porque esto no pretende ser ninguna masterclass, ni yo soy erudito en la materia, es más bien pues, de los conocimientos que tengo y de todas las posibilidades que se han ido teniendo este año para hacer una plantación tan peculiar o por las condiciones del terreno que tiene el Cerro del Castillo, pues un poco la puesta en público, ¿no? Entonces, se me oye, ¿no? Nada, he preparado un pequeñito guión sobre lo que son los aspectos básicos de una plantación de viñedo y después pues una pequeña definición de cómo se ha llevado eso al caso particular del Cerro del Castillo, que tiene bastante poco que ver con los típicos viñedos, pues por las condicionantes, como os he comentado antes, de ubicación y de terreno, la pendiente que tiene. Bueno, en cuanto a la plantación de viñas, pues bueno, primero habría que hablar un poquito de unos principales aspectos básicos, como serían en principio la orientación y la ubicación junto con la pendiente de la parcela en concreto, después sobre el tipo de suelo, en cuanto a los estratos que tiene, su fertilidad, pH, textura y profundidad principalmente. En tercer lugar, el portainjerto y la variedad de uva que se utiliza. Hablaré un poquito de lo que es el concepto del portainjerto y la variedad para los que igual no estén muy duchos en ese tema. Y en cuarto lugar, pues el marco de plantación, o sea, y el sistema de formación de la viña, ¿de acuerdo? Eso por una parte. Después trataremos un poquito por encima de los cuidados básicos del primer año de plantación, los tiempos estimados de formación y con eso pues, se hablaría de lo que es el concepto general de una nueva plantación y luego pasaríamos al caso particular de cómo se ha ido dando esta plantación aquí en el Cerro del Castillo. Bueno, la orientación de la parcela y la pendiente pues es importante en cuanto a orientación, dando por supuesto, o sea, en un terreno llano la orientación no es tan importante, puede ser la orientación importante la orientación de las filas, en el caso que sean como espalderas, digamos, o sea, que haya los típicos postes con
con cable con alambre, puesto que el cordón vegetal crea unos sombreamientos que hay que darle una orientación adecuada, que normalmente que va asociada a la climatología de cada zona. Me explico. Lo normal es que en climas frescos y de no mucha insolación, como es en nuestro caso, pues lo ideal sean orientaciones tendientes a buscar el sol, es decir, mirando hacia el sur, puede ser sureste, sur totalmente o suroeste. En el caso de Cerro del Castillo, bueno, hace una pequeña monovila, digamos, una pequeña esfera, pero es principalmente sur. En algún caso le domina más el sureste, pero bueno, es totalmente sur. En las zonas, en cambio, más calientes, como es el caso de Euskadi, pero hay zonas igual de la Sierra de Gredos que están buscando más bien orientaciones al norte, puesto que en los lugares donde lo que sobra es el sol, prefieren orientaciones donde haya más sombreamiento para que la actividad, digamos, la incidencia que tiene el sol no sea tan acusada. Teniendo además en cuenta pues, el cambio climático, que yo creo que ya es más bien un hecho, pues cada vez en estas zonas climáticas se busca más orientaciones al norte. En cambio, en nuestro caso, mucho tiene que ser el cambio del clima para que lo más interesante no siga siendo una orientación al sur. Decir también una cuestión que una cosa es una orientación con una cierta pendiente, pues que pueden ser del 10 al 30%, que son pendientes más o menos acusadas, pero que son incluso mecanizables. Pero en cuanto ya estamos hablando de pendientes ya más altas, en este caso las pendientes son muy heavies, o sea, no hay prácticamente ningún tramo que no tenga menos de 30 y pico 40, y las pendientes llegan hasta el 80%, es decir, que das un paso para adelante y casi te caes, es casi de escalada, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una pendiente muy extrema que hace que la insolación es extremadamente buena. Es decir, con únicamente separar un poquito las filas unas de otras, pues el nivel de insolación que tiene la plantación es extremo. En cuanto al tipo de suelo, bueno, la verdad es que tampoco he tenido demasiado tiempo de hacer una analítica a profundidad, pero lo que sí se ve desde el principio es que es un suelo en el que debido a o sea, digamos que ya va llegando a lo alto del cerro y más arriba de ahí no hay nada hasta que no vuelves a caer y ir hacia la garbea. Con lo cual, no son suelos muy profundos, puesto que no reciben apenas nada de arriba, y en cuanto pegas unos cuantos azadazos te encuentras con la cayuela. Normalmente en los viñedos que buscamos hacer vinos de especial calidad, pues todo lo que sea en las afloraciones un poco de la roca madre cercanas a la superficie, pues son interesantes en el sentido de que no van a ser nunca suelos muy fértiles, puesto que no hay mucha capa fértil, pero cuando las raíces llegan a estar cerca de la roca madre, en el caso de la cayuela, pues normalmente se suele asociar a vinos más finos, con carácter más mineral, y en el que la producción nunca va a ser muy alta, pero la calidad es algo que para mí puede ser una cosa y para otras puede ser otra, pero en cuanto a la originalidad del vino sí es interesante, sobre todo porque denotan más la particularidad de esa parcela. Los estratos, como os digo, en general es un suelo de hasta los 20-30 centímetros de una fertilidad media, diría yo. No había más que ver los tipos de hierbas que salen, o sea, sale hierba, sale vegetación, no está exento de eso, por lo cual tiene fertilidad adecuada, pero en cuanto acabas un poco más profundo, pues te encuentras con el siguiente estrato, que es ya la cayuela, que es la roca madre, digamos. Los pH son de tendencia, bueno, aquí todos los pH, salvo casos muy concretos, son más bien ácidos, pero bueno, porque sean ácidos, mientras tenga materia orgánica y bien humidificada, pues es el tipo de suelo que tenemos aquí, y mientras no sean pHs que bajen por debajo de 5 o algo así, son perfectamente compatibles con la viticultura normal que tenemos que tener y el desarrollo de la planta. En cuanto a la profundidad, decir que es un suelo bastante poco profundo. Es importante también valorar la textura. La textura de un suelo es, digamos que los componentes físicos del suelo se dividen en tres tipos, que son las arenas, los limos y las arcillas. Las arenas son las gravas. Las gravas son los más gruesos, las arenas son más pequeñas, los limos más pequeñitos y las arcillas de algo como casi nivel microscópico. En este caso, todo hace indicar, por la experiencia que me da el tocar
la tierra, pues que es un suelo franco. Franco es que tiene una buena proporción de esos 3 tipos de elementos. Un suelo excesivamente arenoso suele ser un suelo que drena muy bien, es decir, no tiene exceso de agua, pero tiene muy poquita capacidad de retención de agua, con lo cual pues eso puede ser una complicación, sobre todo en terrenos con pendiente, donde rápidamente drena y hay excesiva sequía. Y por el contrario, un suelo excesivamente arcilloso, con partículas muy pequeñas, tiene mucha capacidad de retención de agua, pero al mismo tiempo es fácilmente encharcable y difícil de elaborar. Tienes que esperar a que tenga buen tempero, es decir, que no tenga exceso de agua para que aquello se suelte. Un suelo, es el típico suelo que haces así, es como plastilina, ¿no? Entonces son suelos donde también le cuesta más a las raíces explorar, porque normalmente en climas con un nivel un poco alto de agua, pues el suelo está más tendiente a compactarse. Por lo que veo, que ya lo profundizaré un poquito, porque no he tenido tiempo, la verdad, el suelo es de textura franca y en algunas zonas tiende a ser franco-arenosa. Lo tocas, enseguida notas que aquello es como lija, digamos, ¿no? Eso es que tiene... Y lo he comprobado porque en cuanto empezó a haber sequía, realmente aquello se secaba enseguida y no tenía tanta capacidad de retención de agua. En el caso de que haya excesivo componente de arena y su capacidad de retención de agua y de nutrientes también, se mejora con la aportación de materia orgánica bien unificada. Ya hablaremos luego porque de eso versa un poco el taller que queremos ir llevando a cabo, que se trata de mejorar la fertilidad y la capacidad microbiológica del suelo aportando humus. Los suelos muy fértiles y profundos inducen a un crecimiento rápido y exagerado de la viña con altas producciones que dificultan bien su maduración. Entonces, aquí no buscamos darle una excesiva productividad a la viña, puesto que lo que vamos a provocar es excesivo crecimiento vegetativo, mayor facilidad para que esa viña sea más sensible al mildiu y a otro tipo de enfermedades fúngicas, digamos. Se trata de tener la viña en un equilibrio de vigor, que crezca lo suficiente, pero no exageradamente, porque lo que estoy buscando al final es una producción aproximada de entre medio kilo y 1 kilo por cepa, máximo, porque buscar producciones más altas pues normalmente va a ir asociado a tener maduraciones escasas y a tener un vino excesivamente duro. O sea, en este tipo de parcela, con todo el trabajo que va a dar y que está dando ya, y que va a seguir dando, y los condicionantes que tiene maduración, lo que hay que buscar es la excelencia. O sea, un vino súper original, no ir a por kilos, porque para eso tenemos otro tipo de parcelas más llanas, que pueden ser mecanizables, y pues si podéis ir a producciones de más de 10.000 kilos por hectárea o de 12.000, aquí hay que buscar no excesivamente poco, pero por ahí digo, pues sin llegar a 1 kilo por cepa y de mucha calidad. Deciros eso, que las cantidades altas en materia orgánica bien unificada es que esa materia orgánica se ha convertido en humus, que es la parte realmente orgánica disponible para las raíces, son interesantes de cara a un buen establecimiento radicular, es decir, que las raíces puedan desarrollarse bien y que haya una buena simbiosis con los microorganismos del suelo. Es decir, en la viña y la agricultura no todo es la cantidad de nutrientes, sino que esos nutrientes tienen que estar en capacidad de estar en disposición para las raíces. Para eso es interesante que haya mucha microbiología. Y la microbiología no te la venden en sacos, no es el triple 15 ni ningún tipo de abono de estos minerales. Ahí lo mejor es la basura. Y si la basura está humificada, que puede ser de origen animal o de origen vegetal, que es el humus, pues ahí es donde mejor la planta más se va a desarrollar de una manera adecuada. Vale, hablaros del portainjerto y la variedad de uva. Bien, por resumir, las plantaciones de viña, desde hace ya un siglo prácticamente, o más, se hacen con un portainjerto y la variedad de uva. El portainjerto se empezó a utilizar en Europa debido a la entrada de la enfermedad llamada, es un insecto, la filoxera. La filoxera era un parásito que vino de América en las raíces de supuestas uvas o vitis americanas, a las cuales esas vitis estaban adaptadas. Como el viñedo europeo no estaba adaptado, pues aquí pues fue una de las grandes plagas que acabó con el viñedo europeo. La manera de solucionarlo era injertar las variedades que tenemos en Europa, que pueden ser Narralis Suri, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, cualquiera, en esos patrones americanos, ¿ok? Entonces,
todo ese trabajo lo que desarrollan son los viveristas, a los cuales tú pues, les tienes que pedir una cierta antelación el tipo de variedad y de portainjerto que necesitas. Lo normal es que para cada variedad hay una serie de portainjertos que están ya contrastados, porque tienen que tener también buena afinidad. Es decir, si tú quieres Cabernet Franc con un portainjerto que nunca has utilizado, pues corres el riesgo que en unos cuantos años no haya buena compatibilidad y aquello no tire no se desarrolle como tiene que ser. Entonces, en este caso, bueno, pues fuimos un poco a lo seguro y como la variedad que yo quería plantar en la Cabernet Franc, pues se trabajó con el portainjerto que más se trabaja en Francia en cuanto a calidad, que es el 3309 Couberc. Es un tipo de portainjerto que induce a la planta a un desarrollo equilibrado, es decir, a no mucho vigor, producciones que no sean altas, y es bastante compatible con suelos de tendencia a la acidez, como son los suelos en Euskadi, ¿no? Puede llamar un poco la atención de por qué se puso la Cabernet Franc. Bien, en un principio la idea era intentar ir recuperando las variedades locales balmasetanas, que no solamente están en Balmaseda, pero que eran con las que más se trabajaba aquí, llamadas Gascón y Seña, pero ha sido imposible porque se depende de unos aspectos burocráticos, en los cuales a día de hoy no es legal hacer una plantación con ninguna de esas dos variedades. Eso tiene que ver, una historia muy larga, con el Ministerio de Agricultura, al mismo tiempo la Diputación, o sea, hay que pasar una serie de procesos, de pasos en los que no se puede llegar. Dado que esta plantación se hizo utilizando unos permisos de la plantación que caducaban ya en mayo del año pasado, pues hubo que hacer lo posible, que era trabajar con las variedades admitidas en la denominación de origen, que son Ondarribia y Beltza, y Cabernet Franc, a última hora, cuando ya estaba pedida la planta, por unos errores que tuvo algo ajeno totalmente a nosotros, la denominación de origen, pues nos dijeron que la Cabernet Franc solamente se podía plantar en el caso de que lo estableciéramos como la figura del viñedo experimental. Es una historia un poco larga, no pasa nada, la plantación es legal, se ha puesto como viñedo experimental, ahí está, y no nos lo va a quitar nadie. Sí deciros que la Cabernet Franc, aunque es como un nombre francés, pues en ciertas zonas de Baquio le llamaban verde Sarié, o sea, en Euskadi ya estaba implantada, y según últimos estudios que se han podido hacer con estudios genéticos, pues es una variedad que lo más conocida es en Burdeos, en el Valle del Loira, en Francia, pero dada la calidad que da, pues hace ya muchos años que dio el salto a Estados Unidos, a Chile, a Argentina, Australia, Nueva Zelanda, en España hay, aunque no mucho, también hay en Italia, en Rumanía, en Hungría, es una gran variedad. Pero es una variedad cuya genética nos dice que precisamente viene del País Vasco. Siguiendo, bueno, en esto no soy experto, pero según unos estudios franceses dicen que precisamente viene del País Vasco, de la parte además al sur del Pirineo. Con lo cual es una variedad de carácter eminentemente atlántico, costero, digamos, ¿no? Pues ante la tesitura de poder trabajar con Cabernet Franc o con Ondarribia y Beltza, que por cierto es hija de la Cabernet Franc y de alguna desconocida, dado que en Balmaseda no eran las típicas variedades, pues tan de fuera era una como otra, a pesar de que entonces pues apostamos por la verde Sarié, que es como le llaman en euskera en la zona de Baquio, bueno, es más conocida internacionalmente con un nombre de Cabernet Franc. Por otra parte, pues con la Ondarribia y Beltza seguro que se pueden hacer vinos fantásticos, habrá 2 o 3, no muchos más. De Cabernet Franc hay docenas y docenas de grandes vinos, con lo cual pues un poco más era apostar sobre un valor un poco más seguro, ¿no? En cuanto al marco de plantación es la distancia que hay entre las cepas. Lo normal en una plantación mecanizable es que la distancia entre las filas pues sean de a partir de 2 metros, suelen ser 2,4, 2,5, 2,6. ¿Para qué? Pues para que pueda pasar el tractor. Y la distancia entre las cepas, pues en función del tipo de formación que le quieres dar, pero suele ser en torno entre 1 metro y poco, 1 metro y pico, ¿vale? Bien, esos son marcos de plantación que se vienen trabajando pues igual desde 30, 40, 50 años desde que los viñedos se empezaron a mecanizar. Porque antiguamente los marcos de plantación eran bastante más cerrados, porque de esa manera, dependía un poco también de la
nivel de precipitaciones de cada zona. En la Mancha siempre tienen que estar muy separados porque llueve tan poco que si pones más cepas se secan, necesitan mucha capacidad de poder enraizar. Pero en las zonas donde tenemos suficiente precipitación, pues se puede cerrar el marco no para producir más, porque al final unas líneas compiten con otra, sino es para producir menos kilos por cepa. Y al final, si en un terreno, digamos, las filas están muy separadas, pues casi toda la parte del día el suelo está pegando en la hierba. Bueno, en el suelo no, hay espacio por aprovechar y deberían de ser un poco más cerradas de cara a que el nivel de poder recoger toda la energía solar esté mejor distribuido. Entonces, en Francia y en algunas otras zonas se sigue manteniendo, incluso se está tendiendo a hacer marcos de plantación más estrechos, es decir, con menos distancia entre filas y menos distancia entre cepas. Entonces, las densidades normales que tenemos en una plantación típica de riojana o de chacolí, que suelen ser de 2000 y pico cepas por hectárea, pues en este caso la hemos casi triplicado. Está en unos 7000 cepas por hectárea, que bueno, en este caso han sido 2000 cepas en 2000 metros más o menos de terreno que hay. Pues de esta manera, dado que no tiene sentido en una parcela tan pequeña, encima tenerlo poco aprovechado, ¿no? El marco está plantado en apenas como un 1,05, 1,06 metros entre cepas, y entre las filas se ha estirado un poco más con el fin de poder transitar de manera horizontal entre las filas por toda la pendiente que tiene y con el fin también de que haya menos sombreamientos. Es decir, la pendiente es así, digamos, y si lo separas un poquito, pues casi el sol está o sea, apenas hay sombra entre la cepa que está delante y la de atrás, porque la de atrás está más alta y con ese 1,40 m de media que hay, pues la zona ya más baja, que es donde están las uvas, estará muy bien, con muy buena insolación en el futuro. La idea es que los racimos tengan muy buena exposición al sol, puesto que los racimos favorece a la maduración y a la maduración de la materia colorante, que es la que al final define un vino en cuanto a su sensación en boca, que esté bastante soleada. Pues en una zona como La Mancha no es tan importante porque ahí le sobra sol, pero aquí sí es importante que las uvas no estén cubiertas sobre todo las tintas, permanentemente cubiertas de hojas, sino que el sol incida directamente en el racimo en mayor o menor grado. Eso es el tiempo que pues nos irá diciendo qué es lo que mejor nos viene. Y depende de la añada también, es decir, hay añadas que si se ve que tiene un golpe de sol tremendo, es mejor tener un poquito cubierto, pero si falta sol, pues es mejor deshojar a nivel de racimos para que esté bien con buena insolación. Bueno, valorar un poco los tipos de emparrados que podía haber antes. En Balmaseda yo creo que convivieron tanto los emparrados altos, es decir, con normalmente estacas de bordo se solía poner, formas altas y con otras formas más bajas que eran como pequeños vasos más cerca del suelo. Seguramente las formas altas permitían mayores producciones y separaban, digamos, la producción del suelo, y las formas más bajas serían como las más antiguas. Las formas bajas lo que tienes es que las tienes que cavar porque la hierba crece y tienes que impedir que la hierba te suba a la altura de las uvas, digamos, en la propia cepa, y las formas altas pues te permiten que la hierba pueda crecer un poco más porque la uva la tienes a esta distancia. A mí las formas altas en este caso no me gustan, puesto que lo que hace es que las hojas están permanentemente cubriendo la zona de los racimos y a ese racimo pues no le entra apenas el sol. Y en cambio en las formaciones más bajas, o sea que no están embarrado, pues te permite gestionar el follaje de otra manera, y incluso los tratamientos le puedes dar por todas las partes. En las zonas altas aplicas de abajo arriba, pero de arriba abajo pues como que no mojas bien de producto todas las cepas. Bueno, en cuanto a los cuidados básicos que tiene que tener una nueva plantación, pues se trata de que la planta se vaya adaptando al medio y se le facilite tanto su capacidad de enraizamiento como de vegetación y de crecimiento. Lo principal para el enraizamiento, lo más importante es que la tierra donde se vaya a plantar pues haya sido labrada, que esté bien suelta, de textura, que no esté primazada, para que sea fácilmente explorable por las raíces en crecimiento. Cuanto más profunda sea esa labor y más extensa, mejor. Claro, eso es fácil aplicarlo en un terreno llano, en el que
pasando el tractor con una labor de subsolado y después de fresadora, de rotavator, pues aquello queda perfectamente batido y la raíz pues enseguida crece muy bien porque no tiene impedimento. En este caso, esa posibilidad era totalmente nula y en un principio queríamos probar a hacer un hoyo con barra holladora y veíamos que era imposible porque en cuanto profundizabas un poquito se atascaba por la cayuela que había. Y dado la pendiente que tenía era muy incómodo y vamos, nos íbamos a eternizar con esa máquina y nos íbamos a destrozar hasta la espalda. Entonces la labor que se tuvo que hacer es plantar con pico y azadón. Con el pico profundizadas todo lo que... Y luego también el problema era que íbamos ya tan tarde, o sea, la plantación no se pudo ejecutar hasta finales, hasta junio. Supuestamente estaba hecha en mayo, ¿vale? Pero bueno, se tuvo que hacer en junio. Debido a todos estos problemas que hubo burocráticos, pues no se pudo hacer hasta mayo, con lo cual los meses ya de marzo, si quieres, abril y todo mayo, pues los hemos perdido. Entonces la planta tiene menos tiempo para adaptarse a la zona donde va a ser plantada y, es decir, la planta viene de Francia, de un vivero, con lo cual una vez que sale de cámara frigorífica no la puedes dejar ahí un mes y ya la iré plantando. Eso empieza a rotar y si rápidamente no esté colocada con un sustrato, pues se seca y se pierde definitivamente. Entonces disponíamos de poco tiempo para poderlo hacer bien y el terreno era tan difícil de labrar, pues que cada una tiene un agujerito donde poderla meter, le aplicamos compost para que la zona de raíces pudiera tirar más rápidamente, pero no tiene nada que ver a ir a un terreno donde puedes hacer una labor mucho más profunda y aquello queda perfectamente labrado. ¿Vale? Entonces se trata de que durante este segundo año recuperar todo eso desde el principio y que lo que está ahí plantado pues tenga un terreno más labrado donde poder realmente pues digamos que hacer, aunque sea su segundo año, a nivel de efectivos sería como el primer año, porque ahora lo que hemos conseguido hasta ahora es que la viña esté implantada y que esté viva y salvar, pero es este año realmente el que cuenta. En cuanto a la parte aérea, bueno, esto es en cuanto a los cuidados básicos de la plantación y del enraizamiento. Y en cuanto a la parte aérea, pues aunque todavía no vaya a dar ni un kilo de uva, pues cuanto más sana esté la planta, pues también tira mejor, ¿no? Entonces aquí la enfermedad principal que tenemos, que es el mildew, empezó a pegar desde el principio y para tratarle contra ella, mi manera de trabajar es no aplicar productos sistémicos ni, bueno, de esos que están fuera de lo que es la viticultura ecológica. Entonces lo que se hicieron eran tratamientos con cobre y la manera de tratar ahí únicamente posible es con una mochila. Es una labor un poco difícil porque por la pendiente que tiene, pues se trata de pasar de manera horizontal y bueno, pues cuando acabas una fila la compensas porque en la siguiente vas o sea, no te vas a casa cojo de un riñón porque en cada fila vas pasando hacia un lado y hacia otro. Pero no tiene nada que ver trabajar en llano con poca pendiente con aquello que miras para allá. Entonces, a base de pasar y pasar, pues como el ganado, como las cabras que van haciendo caminito, pues se irá haciendo un caminito un poco más llano, donde pasar por un lado estrecho y poder aplicar el tratamiento. El crecimiento era tan escaso que tampoco merecía la pena estar haciendo tratamientos porque el mildew es una enfermedad con la que va a tener que convivir, pero este año, que esperemos que ya empiece a tirar mejor, pues sí, habrá que hacer un tratamiento, pues si no semanal, al menos de cada 10 días para que esté lo más sano posible.